¿Escucha bien todo? ¿Sí se escucha? Perfecto. Bien. Este es el módulo que va a hablar acerca de lo que es el pecado. ¿Mm? La clase pasada, no sé si se acuerdan, nosotros estuvimos viendo de que Dios había creado al hombre y a la mujer eh, a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ambos son portadores de la imagen de Dios, ambos son amados por igual, tienen la misma dignidad y valor, ¿eh? Vimos absolutamente todo eso. Sin embargo, en esa unidad también que hay en el hombre y la mujer, hay diferentes roles que tiene cada uno de ellos. Y sobre todas las cosas, vimos que todo eso, tanto la imagen, los roles, absolutamente todo eso, en cierto sentido, es lo que ocurre en la Trinidad. A ver, déjeme ver, parece que se agregó alguien. Vamos a ver ahí. Ahora sí, ya está agregada. Carolina, hola Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Eh, Así que bueno, como decía recién, eso es lo que vimos en la clase pasada. O sea, ambos en dignidad, en imagen, son iguales, pero tienen diferentes roles. Y esos roles eh, ocurren en cierto sentido, como decía, en la Trinidad. Son un reflejo. Ahora, veamos un poquito de la definición del pecado. ¿Cómo se define el pecado de acuerdo a lo que ustedes estuvieron viendo y leyendo? ¿Cómo podemos definir Yo el pecado? tampoco estaba, que ustedes conocían. Estaba cantando la canción Hola. de... Ah, ¿cómo podemos definir? A ver quién me está hablando en el chat. ¿Se escucha, se escucha abajo? Bueno, eh, ¿cómo podemos definir entonces el pecado en... Hay dos definiciones, ¿eh? Hay dos definiciones. Uno era de Gruden y otro era de Erickson, de Millar. Eh, ¿Se acuerdan más o menos cómo podemos definir el tema del pecado? Sí, según Gruden, el pecado es cuando nosotros no nos ajustamos a la ley moral de Dios, ya Ajá. sea en los hechos que nosotros tenemos o en las actitudes, ¿no es cierto?, en lo que es ¿Mm? el área, la naturaleza humana. Ujú. Y según Erickson, el pecado es cualquier falta de conformidad a esa ley moral de Dios, ya sea activa o pasiva. Puede Bien. ser con un acto o también con un pensamiento, Ujú. o también una disposición interna. Ujú. Ambos, o sea, están diciendo más o menos lo mismo con diferentes palabras, pero en sí podemos decir eso, o sea, el pecado es algo que no se ajusta a la ley moral de Dios. Lo podemos resumir de esa forma. Eso es lo que es. Ahora, ¿qué incluye esta no conformidad a la ley de Dios? ¿Qué cosas influye? Incluye, perdón. Hay dos cosas también que ustedes vieron. Lo que no incluye la conformidad a la ley de moral de Dios. Los actos en sí y lo segundo, lo que hay en el corazón, que es lo que Ujú, Dios ve, que eso no queda oculto. O sea, que antes que se manifieste el acto en sí, ya está gestado en el corazón. ujú. Entonces, se dan cuenta cómo esa no es simplemente, cuando ya el pecado es explícito, ¿eh? Cuando ya se cometió el pecado, obviamente eso no se ajusta a la ley de Dios, obvio, porque se cometió, pero también va más allá, la Biblia va más allá del acto explícito. La Biblia va al corazón de la persona. ¿Y se acuerdan de algún pasaje que esté hablando de estos, de tanto del acto y como del corazón? ¿Qué pasajes se puede decir? ¿Recuerdan algún pasaje? Primero en el libro de Éxodo 20:17, Ujú. cuando dice que no codicies ni la casa, ni la mujer, ni lo que tiene tu hermano. O sea, en realidad va especificando todas las cosas.
nada de lo que sea de tu prójimo. ¿Mm? Bien. Codiciar es un deseo del corazón, así que Ujú. por más que a lo Exacto. mejor no se diga ni se manifieste, pero está el deseo en el corazón. Exacto. Después hay algún otro pasaje más también que hemos visto, o que han visto, va. ¿Qué otro pasaje más puede ser? Hay dos Y hay más. unos Mateo, Marcos, Gálatas, tenemos varias. Ujú. Por ejemplo, Mateo 5:22, que ¿Mm? dice, "Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Eh? Pero yo os digo, dice el versículo 28 de Mateo 5, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, es no solamente el acto en sí, sino también el corazón, en el corazón. ¿Eh? Porque ahí es donde nacen, como decía el Señor Jesús, ahí es donde nacen todas esas cosas, los hurtos, las envidias, absolutamente todo, ¿no? Por esa razón la Biblia nos advierte al respecto, que nuestro andar eh, tiene que ser en santidad, ¿eh? Y que tenemos que cuidar esas acciones pecaminosas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es un problema del corazón. Por esa razón, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 12:30, el Señor Jesús habla citando al Antiguo Testamento, ¿no? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces, fíjense cómo en este sentido este pasaje abarca absolutamente toda la persona. Ahí vemos acciones internas, acciones externas, activas del corazón, vemos con este pasaje, porque ahí, o sea, el amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios es con todo, absolutamente con todo nuestro ser. ¿Mm? Y esto es bueno para nosotros, este pasaje, porque este pasaje lo que hace es mostrarnos y mostrarle a toda la humanidad que no pueden amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo eso, perfectamente. Eso expone a la persona, realmente, lo expone a su pecado. ¿Eh? Porque ahí nosotros nos damos cuenta es que vamos a fallar. Vamos a fallar porque no podemos amar perfectamente. Por eso necesitamos siempre de la gracia de Dios. ¿Eh? En Gálatas también 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto más que todo para los cristianos, ¿no? Al tener el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos está redarguyendo siempre, nos está dirigiendo, porque nuestra carnalidad, como vamos a ver más adelante, se inclina, quiere pecar y muchas veces vamos a pecar. Entonces está bien, entonces, fíjense, entonces, es una cuestión del corazón. El pecado no solamente es una cuestión de las acciones hechas, sino también es del corazón. ¿Mm? ¿Y qué términos, mejor dicho, qué término utiliza la Biblia para pecado? Esta es una palabra en griego que utiliza la Biblia para pecado. ¿Se acuerdan qué palabrita es? Palabra pecado. Es medio complicado, pero allá está algo así, no me acuerdo. ¿Es? ¿Está bien? Sí, 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 Y es amartano, claro, que quiere decir errar al blanco. exacto. La palabra en griego, obviamente que hay varias palabras en griego y en hebreo que se traducen para pecado, pero la más significativa de todas es amartano o jamartano, porque la H se suena como ja, una J, jamartano o jamartía, jamartía, ¿eh? Así. ¿eh? Eh, y significa, como decía
Fabiana significa errar al blanco. Pero acá hay algo importante que nosotros tenemos que entender, que no es un simple errar al blanco como decir, uy, pero yo me esforcé y hice todo lo que pude y le erré. No, la palabra hamartía es errar al blanco, sí, porque la idea de la palabra era los tiros de los arqueros cuando tiraban las flechas al blanco, pero el sentido bíblico es que la persona no quiere pegarle al blanco. Por eso no sé si ustedes se acuerdan, ahí en el video yo les hice un PowerPoint donde estaba la parte del blanco y el arco. ¿eh? No era que el arquero o la persona se esfuerza en apuntar al blanco y le erró y le pegó en otro lado. No es simplemente eso. Eso no es, o sea, sino que el arquero no quiere pegarle al blanco, el arquero se da vuelta y dispara para otro lado. Ese es el pecado para la Biblia con respecto a la humanidad. La humanidad no se esfuerza por no pecar. La humanidad no quiere glorificar, en cierto sentido, no quiere glorificar a Dios. ¿eh? Eh, entonces, ese es el entendimiento de lo que es errar al blanco y lo que significa esa palabrita hamartía en el griego. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, el pecado es un tema, o sea, del tema de acción, del accionar, o sea, de que se peca, ¿eh? Pero no solamente eso, sino es un tema del corazón. Y cuando nosotros vemos la palabra pecado, cómo lo trata en su conjunto, en la mayoría, la Biblia, cuando utiliza la palabra en sí, hamartía, toda la Biblia es eso, o sea, es errar al blanco en el sentido de que las personas no quieren apuntar al blanco. No quieren. Una explicación que una vez escuché de un pastor es directamente como decir, él decía, es como querer, dice, eh, apuntar al blanco para no, dice, lo que tiene que hacer la persona es apuntar al blanco para no pecar, ¿no? Para no errar. Pero esta persona, ¿qué hizo? Dice, se dio vuelta y directamente apuntó, dice, a la cruz y mató a Jesús, dice, con su propio pecado. O sea, es así de terrible, ¿no? El pecado. La gente no quiere realmente no pecar. Ahora, eh, después hay algo que es interesante que habla del pecado, ahí en el video y en los apuntes ustedes tienen en lo que es el pecado original, ¿m? Que es eso, o sea, ¿por qué tienes esa actitud es el hombre no va a pecar? ¿Y qué es el pecado original? ¿A qué se refiere, mejor dicho, el pecado original? ¿Qué queremos decir con pecado original? El pecado de Adán y Eva, del origen. ¿Mm? Son ¿Sí? las consecuencias, ¿eh? No es el primer pecado. No es el primer pecado, sino es la consecuencia del primer pecado. Eso, cuando se habla del pecado original, es eso, es la consecuencia del pecado, no del primer pecado. ¿Mm? Ahora, entonces, si nosotros vemos el origen, por ejemplo, del pecado, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios no es el causante del origen del pecado. ¿Por qué no podemos culpar a Dios del pecado? ¿Qué dice? Porque muchas veces se dice que, que Dios, al permitir que Adán y Eva pequen, es culpable y es el autor del pecado. Pero ¿por qué nosotros decimos, o sea, y afirmamos en la Biblia que Dios no fue el autor del pecado? Porque Dios no peca.
Ujú. ¿Cuál es algún pasaje que se acuerden? Deuteronomio 32:4. Ujú. Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad, ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ujú. Deuteronomio 32-34. Bien, también tenemos Job Job 34:10. 34. Dice, fíjense cómo habla Job, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté Dios lejos esté Dios la impiedad y el del omnipotente la iniquidad. O Santiago dice, cuando alguno es tentado, es bien claro Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Mm? Ya con estos tres versículos, hay más, ¿no? Pero con estos tres versículos ya nosotros podemos afirmar que Dios no es el culpable del pecado, que Dios no, o sea, no originó el pecado, no es el autor del pecado, ¿eh? Porque, como vemos, estos pasajes son bien claros. ¿Eh? Tampoco tenemos que decir que a Dios lo sorprendió el pecado, que lo tomó por sorpresa, porque como nosotros vimos en el módulo anterior, cuando hablábamos acerca de Dios, vimos que Dios es omnisciente, omnipresente, entonces nunca puede tomarlo por sorpresa, que es decir, no sabía que Adán y Eva iban a pecar, o sea, obviamente no lo tomó por sorpresa. Sí, la consecuencia es responsabilidad pura y llanamente de la humanidad, ¿m? De la humanidad. ¿Y cómo sabemos esto? Que es responsabilidad de la humanidad. ¿Por qué podemos decir que es responsabilidad de la humanidad? ¿Cómo fue el tema del pecado? Porque Dios le había dado un mandato a Adán, nada más que no lo cumplieron, Adán y Eva. Ujú. Eva Exacto. escuchó, Dios le dijo que no coman del árbol porque iban a tener un conocimiento que no les iba a hacer bien, conocimiento Ujú. del bien y del mal, y que si ellos comían iban a morir, hablaba de la muerte espiritual. Ujú. Entonces, al desobedecerlo, desobedecen el mandato de Dios y tiene una consecuencia. Ujú. Entra el pecado a la humanidad. Entonces, había un mandato. ¿M? Dios había mandado. Como decía Fabiana, muy bien, decía que Dios había mandado, no coman de esto, porque el día que coman, morirán. Es interesante el pasaje ese, porque habla en lo que es el original, es, en la palabrita morirán, es morirán muriendo. Es difícil de traducir porque el significado no es que morían literalmente, murieron espiritualmente, pero también físicamente, porque nosotros a partir de ahí entra la muerte. ¿Mm? Eso sobre todo algunos dicen, algunos comentaristas, que ese morir es nuestro envejecimiento, nuestra corrupción, que el cuerpo se va desgastando también, y llega a un punto que vamos a morir. ¿Mm? Entonces, se muere tanto espiritualmente, pero también físicamente. ¿Mm? Entonces, eso es las consecuencias del pecado. ¿Eh? Y ahí entra un personaje, cuando es tentada a Eva, entra un personaje interesante, que es la serpiente. ¿Quién era la serpiente? El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Ajá, ¿se acuerdan de algún pasaje que hable de esa afirmación, que es que la serpiente es Satanás? Los tengo anotados, pero no le pude poner bien el versículo. O sea, Digo, entonces, ¿alguno lo tiene Génesis, o si no lo digo? ¿No? Génesis 3, del 1 al 9. Tenemos el Génesis 3 del 1 Del al 1 al 9. 19, habla Ah, claro, del 19 habla acerca de la serpiente que entra en el huerto. Y Apocalipsis 12:9 12. y también Apocalipsis 22
habla, Juan hace referencia de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice así. Entonces, entra este personaje nuevo, y es una serpiente, como lo dice, la serpiente que habla. Y muchos dicen que esto es una fábula porque no puede un animal hablar. Pero nosotros tenemos otra evidencia de un animal que habló. ¿Se acuerdan cuál es el Números pasaje? 22, 32. Exacto. Cuando el burro le habla al profeta. En Números 22, 28, 30, después si quieren léanlo, ahí cuando el burro le habla a Balaam. Fíjense cómo Dios utiliza al burro y a que habla para hablarle al Balaam, que el burro se detiene, que no quiere pasar porque el burro está viendo que hay un ángel enfrente y el profeta le pega, le pega, le pega, le pega para que avance hasta que el burro lo agarre y le habla y diciendo, loco, no me pegue porque hay un ángel. No se lo dice así, después léanlo, pero es así. Entonces no es una fábula, es un hecho. La serpiente habló, ¿no? Habló. ¿Y cuál fue el argumento que utilizó la serpiente para que Eva fuese engañada? Atentó contra la palabra, diciéndole que Dios mentía, porque como diciendo, ¿acaso Dios les ha dicho que morirán? No, se les van a abrir los ojos. Le quiso contradecir un mandato de Dios. Entonces, fíjense cómo la serpiente astuta, por eso le dice la serpiente astuta, se llama en Génesis, primero siembra una duda para llamar la atención de Eva. Después pone en duda la palabra de Dios, como decía Fabiana, decía, Dios le había dicho que iban a morir y el diablo dice, no morirán. Entonces, esta duda ahí la empezó a hacer tambalear a Eva. Y después, cuando ve Satanás que ya la tenía, ahí le hace una propuesta, Satanás, de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el considerarse como Dios es vivir independientemente de Dios, así como Dios es independiente, Dios no depende de nadie. Esa es la tentación de la serpiente, de vivir independientemente, sin Dios, sin su dirección, sin su palabra, que es lo que el mundo hace. ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando pecamos? Es vivir independientemente de lo que Dios dice y yo hago mis propias reglas y hago lo que se me da la gana. Esa es la propuesta del diablo. Y lo que es interesante que lo que logró Satanás es que Eva miró el fruto, lo analizó, lo vio, ¿eh? Independientemente de lo que Dios le había hecho. Ella misma hizo su propia evaluación y ella agarró y dijo, esto es bueno. ¿Se dan cuenta cómo lo que hizo es salirse de la palabra de Dios, salirse de lo que Dios nos está diciendo, que a nosotros, como nos dice su palabra, que Dios siempre va a buscar lo bueno para nosotros? Independientemente, ella decidió al ver el fruto prohibido, de decir, esto es realmente bueno. Y lo comió y obviamente se lo dio a Adán y Adán también comió y también Adán obviamente es culpable del pecado porque recordemos, como habíamos hablado en la clase pasada, Adán era la cabeza, el líder que no tenía que permitir que eso suceda. O sea, Adán no estaba cumpliendo su lugar. Y permitió que esta conversación se lleve a cabo y lo que hizo es escuchar realmente lo que su mujer pudo deducir, ver, interpretar lejos de la palabra de Dios y él tranquilamente lo aceptó.
Bien. Entonces, eso es lo que ocurre todos los días. Esto es lo que ocurre todos los días con nosotros también. ¿eh? Cada una de las personas vive independientemente de Dios, quiere hacer lo que se le da la gana. Por eso se ataca la Biblia tiene errores, la Biblia no es palabra de Dios, la Biblia, o sea, porque obviamente ese es el trabajo de Satanás, alejarnos de lo que Dios nos dice que tenemos, cómo debemos andar. ¿Por qué? Porque queremos ser nuestros propios dioses, queremos vivir independientemente de Dios. En otras palabras, estamos diciendo, lo que estamos haciendo es queriendo matar a Dios, para poder vivir independientemente de Él. ¿eh? Fíjense lo que dice Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Mm? Entonces, cuando vemos esto, vemos Génesis 3, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, fíjense, es lo que Satanás le hizo con Eva. Mirá, observa el fruto, ¿ves qué lindo? Y bueno, como dice, los deseos de los ojos, lo dice Primera de Juan. Todo lo que nosotros a veces vemos, oímos, queremos, deseamos, ¿eh? Y está fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, entonces eso es pecado y esas son las consecuencias que nosotros estamos viviendo de ese primer pecado que pasó en el huerto. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahora? Me quedan 7 minutos. Bien. ¿Se va entendiendo? ¿Mm? Perfecto. Seguimos un poquito, las consecuencias, sí, seguimos con las consecuencias del pecado. Hay dos consecuencias fundamentales del pecado. ¿Se acuerdan cuáles son? Lo habían dicho una ya. Sí, la muerte que pasó a todos los hombres y la naturaleza corrupta que ya quedó en cada una de las acciones humanas. Exacto. Eso es las consecuencias también terribles del pecado, ¿no? Y tenemos varios versículos ahí para que nosotros podamos entender lo que es, por ejemplo, la muerte. Romanos 5:17 al 18 habla, dice, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte. Entonces, fíjense que por la transgresión reinó la muerte. El 18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de la vida para todos los hombres. Y primera de Corintios 15, del 21-22, dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, la muerte entró como consecuencia de esa desobediencia en el huerto. ¿Mm? Y entonces esa herencia, esa muerte, ya la tenemos en todos los hombres. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, por eso todas las personas mueren físicamente y espiritualmente. ¿Mm? Por esa consecuencia del primer pecado. Porque tenemos una naturaleza corrupta. Una naturaleza corrupta. ¿Mm? Y eso es lo que entendía también el salmista, ¿no? ¿Se acuerdan el Salmo 51:5? Sí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde la matriz se desviaron los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo el entendimiento que tiene el salmista David, que desde la matriz fuimos concebidos en pecado. La persona, todo ser humano, tiene esa herencia
corrupta, que viene desde ahí de Génesis 3. De Génesis 3. Pablo también en Efesios 2:3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto está bueno porque a nosotros como cristianos a veces nos creemos que muchas veces somos mejores que los no cristianos, y Pablo acá nos acomoda los patitos y nos dice, no muchachos, fíjense, nosotros éramos como todos los demás, éramos por naturaleza hijos de ira, así que no tienen ustedes ningún privilegio de nada, si ustedes son exactamente igual que ellos. Eso está bueno porque ya le digo, nos ubica, nos ubica. ¿Mm? Entonces, como vemos, la naturaleza corrupta nace con el ser humano, nace con el ser humano. O sea, que absolutamente todas, tanto eh, intelecto, emociones, el corazón, los deseos, todo, absolutamente todo el hombre está corrupto, está contaminado por el pecado. Contaminado por el pecado. Eso es lo que Pablo, después de exponer por 7 capítulos el Evangelio, lo que es el pecado, en Romanos del 1 al 6, que habla acerca del pecado, él culmina diciendo, porque dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Entonces es la conclusión que Pablo lleva a cuando está exponiendo todo lo que es el pecado. Fíjense también, Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces tienen varios versículos ahí donde habla de que todo afectó el pecado. El pecado nos afectó absolutamente por completo, por completo. No podemos decir, no, pobrecito, es chiquito, es un nene, un bebé, o sea, y él es un angelito, muchas veces lo decimos. O sea, son inocentes, pero su naturaleza es pecaminosa. ¿Por qué? Porque son herederos de Adán, son hijos de Adán. Ahora, eso sí, o sea, hay que dejar en claro que aunque el hombre esté afectado por el pecado, no quiere decir que no pueden hacer cosas buenas. Porque muchas veces vemos personas que hacen cosas buenas. El tema de la medicina, aunque a veces el negocio, pero los científicos, un bombero, un enfermero, un maestro, qué sé yo, hacen cosas buenas. Hacen cosas buenas. Pero lo pueden hacer, obviamente, o sea, en sí no lo hacen para agradar a Dios. Ahí está la diferencia. No lo hacen para agradar a Dios. Y por eso esas acciones buenas, aunque son buenas y beneficiosas para el prójimo, como dice Pablo, a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es, sin fe significa es que en cualquier momento se me va a cortar los del Zoom y le voy a pasar el otro link. O sea, ese sin fe es que yo hago lo bueno conscientemente para agradar a Dios. Entonces las personas no buscan eso. No buscan agradar a Dios y por eso hacen cosas buenas. Lo hacen por motivos diferentes, por vanagloria, porque lo quieren hacer. Eso. ¿Se entiende? ¿Mm? Es tan tremendo que esa herencia va pasando de generación, que no solo lo heredamos ya desde la época de Adán y Eva, sino que va pasando de generación en generación, inclusive las consecuencias del pecado, Sí, ¿no? sí. Y después, En lo espiritual.
Claro, es más, ya después ya vienen no solamente la consecuencia de Adán y Eva, que es la corrupción de la naturaleza y el pecado de la muerte, sino después nosotros obviamente tenemos las consecuencias de nuestro propio pecado. Sí, es una Tal bola de cual. nieve que no se puede parar. ¿Eh? Hay un pasaje que Jesús habla acerca de cómo podemos ver a las personas que no pueden hacer las cosas buenas en el sentido de, siempre cuando yo hablo de cosas buenas, es en el sentido de agradar a Dios, ¿eh? Que ese es las personas hacen cosas buenas, pero no lo hacen en la dirección correcta, podemos decir. ¿Mm? Que es todas las cosas buenas que una persona debe hacer, siempre tiene que tener el objetivo de agradar a Dios. ¿Mm? Y el Señor Jesús utiliza una, una ilustración en Mateo 7 17 y 18. Dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Eh? Entonces vemos que, cuando otra vez repito, cuando se habla de hacer cosas buenas, a nivel cristiano, cuando hablamos a nivel cristiano y bíblico, es siempre cuando se habla de cosas buenas, es que esté apuntando hacia la dirección correcta, es agradar a Dios. Lo hago para glorificar a Dios. Y eso no lo puede hacer ninguno porque, como dice acá el Señor Jesús, son árboles, en cierto sentido se puede decir que su raíz está podrida y no puede dar frutos buenos cuando un árbol tiene raíz podrida. Por eso se necesita, obviamente después, como vamos a ver, el Evangelio, para poder transformar a las personas. Son esas personas, por eso también Jesús dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada, pueden hacer. Entonces, fíjense, todos los que están desconectados de la vid no pueden llevar frutos. ¿Mm? Vuelvo a repetir, aunque las personas hagan cosas buenas y sean beneficiosas para la humanidad, su dirección, su corazón está puesto incorrectamente. Bueno, Isaías es más duro todavía. Que todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia todas nuestras obras justas. ¿Eh? Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Y este pasaje en el original es bien significativo, porque cuando habla trapos de inmundicia, en la Biblia textual, dice que es como trapo de menstruación, como se usaba antes. Así lo considera Dios. Esas buenas obras que la gente hace, pero que no lo hacen para glorificar a Dios, para Dios es trapo de inmundicia, de ese tipo de inmundicia. Así lo considera Dios. Entonces, por eso el pecado de Adán trajo, dijimos, muerte, que pasó a todos los hombres, y una naturaleza corrupta, corrompida, que nos separa, que es otra de las consecuencias también, nos separa de Dios, porque esa es otra de las consecuencias del pecado. Y es interesante porque fíjense cómo comienza esa separación. Esa separación. Esa separación comienza que Dios expulsa a Adán y Eva del huerto. Y es significativo porque el huerto significa una relación estrecha con Dios, una comunión perfecta con Dios, que es lo que tenía Adán y Eva. Ahora, Dios los expulsa de esa comunión y pone ahí un querubín y una espada que se revuelve para que no vuelvan, para que no vuelvan a poder entrar, y como
en sí fue un acto de gracia también de Dios, porque si Él permitía que vuelvan a entrar al huerto, podían comer del árbol de la vida y vivir perpetuamente eh, en pecado. Y ya ahí no había solución. Pero Dios ya había dado una promesa, ¿eh? Que el hijo de la mujer iba a venir y iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa, ese es el, como se dice, se dice protoevangelio o el evangelio en semilla. ¿Eh? Porque ahí donde se comienza, fíjense en el evangelio, es una promesa que se va a cumplir recién cuando el Señor Jesús vuelva. ¿Eh? Entonces, esa es la promesa. Ese es el evangelio, podemos decir, la semilla que Dios da y dice, bueno, va a venir un descendiente de la mujer y va a aplastar la cabeza de la mujer. Pero a partir de ese momento, de la serpiente, y a partir de ese momento, entonces todas las personas, absolutamente todas las personas, están separadas de Dios. Están separadas de Dios. ¿Qué pasajes hablan acerca de esa separación de Dios? Un pasaje muy conocido que lo usamos muchas veces para evangelizar. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Entonces, fíjense que, aparte, no solamente está hablando del pecado de Adán, sino está hablando también de nuestro propio pecado. Porque si no me van a decir, es la culpa de Adán. No, no, para un ratito. También por tu propio pecado, porque vos también pecás. Y tu culpa o sea, reafirma también esa separación que tenés de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, fíjense que todo hombre está, se le quitó el privilegio de comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que los cristianos ahora, cuando se arrepintieron de sus pecados, pusieron su fe en la obra del Señor, vamos a tener el privilegio, cuando el Señor venga por segunda vez, de comer ese árbol de la vida? Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis 2:7 y en Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22. Entonces, fíjense qué hermoso, qué esperanza que tiene el cristiano, ¿no? Que por eso nosotros tenemos la película completa. O sea, tenemos cómo comenzó todo, pero también tenemos, por la gracia de Dios que nos la reveló, cómo finaliza todo. Empieza con un árbol de la vida y la Biblia empieza con un árbol de la vida y termina con un árbol de la vida. Es maravilloso, la verdad es maravilloso. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Rapidito voy a ver dos posturas que hay con respecto a la herencia del pecado. Con la herencia del pecado. Uno es el realismo, hay más posturas, pero uno es el realismo y el otro es el federalismo, se llama. El realismo lo propuso Agustín de Hipona. Él decía que el pecado, la corrupción, se transmitía sexualmente. Por eso las simientes y todo eso. Y hay una teología así, que muchos piensan de esa manera. Y bueno, está bien, está correctamente, y por eso Agustín explicaba por qué decía sexualmente, porque entonces él explicaba por qué Jesús tuvo que nacer de manera virginal, o sea, de la Virgen María, porque no hubo un contacto sexual, decía él, ¿no? O sea, no hubo una intimidad entre María y José, entonces no se le transmitió el pecado a Jesús. Esa fue la tesis de Agustín, y eso se llama la postura realista. Y después está la postura federal, la postura federal es que Dios hizo un pacto con la humanidad. En ese sentido estaba Adán y Eva. Adán es la cabeza federal y por ser cabeza federal,
cuando Adán cae, cae toda la humanidad. Hay un ejemplo que yo doy, no me acuerdo, a ver, sí lo doy al ejemplo ahí en el video, que por ejemplo la cabeza federal de nuestro país hoy, por ejemplo, es el presidente, ¿no? Si al presidente se le ocurre entrar en guerra con X país, por ser la cabeza federal, todo el país, aunque no querramos, entramos en guerra. Esta es la postura del federalismo. Pero es para poder cómo se transmite, o sea, cómo estas dos posturas es cómo se transmite el pecado, la herencia, cómo se recibe la herencia del pecado. ¿Estamos bien ahí? Fabiana está hablando, tenés, si me estás hablando, tenés el... Fabiana está bien. ¿Se entiende hasta ahí entonces? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? ¿Está bien? Seguimos entonces. Perfecto. Perfecto. Como decíamos, la consecuencia del pecado de Adán, que nos representaba a todos, entonces todos somos pecadores, como decíamos. Todos los hombres son pecadores. Pero está bien decir, obviamente hay que decir, todos los hombres son pecadores, pero con una salvedad. Tenemos que aclarar que Jesús nació sin pecado, porque Jesús es hombre. Entonces, como dice Lucas, ahí 1:35, es que nació sin pecado, Jesús. Entonces, sí, todos los hombres son pecadores, menos Jesús. Menos Jesús. ¿Sí? ¿Entiendes? Ahora, como decíamos, el pasaje que nosotros vemos es de Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos pecaron. Y hay otro pasaje, que son 3 versículos, que hablan acerca de que, dice Pablo, que habla Pablo, de que todos son pecadores. ¿Se acuerdan cuál es? Romanos 5, Romanos 5. 5:12 y 3. Romanos 3:10 y verso 23 creo que es. Como está escrito, no hay justo ni a uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? O sea, y fíjense qué interesante el pasaje ese de Romanos 3:10. Ahí dice literalmente, o sea, no hay justo ni a uno, o sea, no hay, no lo busquen porque no hay. Y dice, es más, y dice, y no hay quien busque a Dios. Por más que la persona dice, sí, yo busco a Dios, no hay quien busque a Dios realmente, por su naturaleza pecaminosa. Y después dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. O sea, es como muchas veces nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Todas las cosas que no nos sirven, las tiramos al tacho de basura. Así se hicieron las personas. Hicieron inútiles. Hicieron inútiles. Entonces, desde el primer pecado y también por consecuencia de nuestro pecado, la muerte pasó a todos los hombres por medio de Adán. No hay seres humanos que hagan cosas buenas para agradar a Dios. Eso tiene que quedar claro. No es que no hagan cosas buenas, pero no las hacen con el propósito correcto, que es para agradar a Dios. Lo hacen por diferentes motivaciones. Nadie está libre de pecado. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque su naturaleza está corrompida. Su naturaleza está corrompida, está manchada por el pecado. Absolutamente, acuérdense, absolutamente todo, todo está manchado. Por eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que tener cuidado, los cristianos, es que aunque nosotros tenemos ahora un nuevo corazón y estamos siendo santificados, estamos siendo
transformados a la imagen de Cristo, todavía hay parte de esa naturaleza que tenemos que, como vamos a estar viendo, tenemos que ir mortificando. Por eso nosotros no podemos llevarnos por nuestros sentimientos, por nuestra a veces manera de pensar. O sea, ¿por qué? Porque todavía están inclinados, nos pueden desviar por el pecado. Por eso siempre nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por eso tengo que estar empapado de la palabra de Dios, para saber, para qué. O sea, tengo esta emoción, se somete a la palabra de Dios. Tengo este pensamiento, se somete a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es nuestro filtro para todas las cosas. No podemos confiar en nosotros. ¿Se entiende? Pero bueno, todas las personas están así. Por esa razón, como todas las personas están lejos de Dios, corrompidas, van a morir, están destruidas totalmente, necesitan el Evangelio. Se necesita el Evangelio. Porque ese fue el medio que Dios proveyó para que esas consecuencias del pecado sean revertidas. Es la única salida que proveyó Dios, que es el Evangelio. No hay otra salida. La gente puede hacer penitencia, puede ir a las iglesias evangélicas, pueden hacer muchas oraciones, pueden hacer todo lo que se le ocurra, pero Dios proveyó una sola salida, que es el Evangelio. La muerte de su Hijo, la venida. ¿Por qué? Porque eso se fue lo que se prometió en Génesis 3. Entonces, es la única salida. Entonces, todos necesitan ser libres del pecado, como decía Jesús, ¿no? Así que el Hijo os hace libres. Es el Hijo que los hace libres. No hay absolutamente otro. O Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único. ¿Se dan cuenta? Ese es el Evangelio, no hay otro camino. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pone su fe en la obra única del Señor Jesús, esa persona, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. A partir de ese momento, la persona comienza a hacer esa nueva creación. Dios comienza a trabajar por medio de su Espíritu Santo y como dice Romanos 8, tiene Dios un propósito, transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Obviamente que las personas tienen que responder al Evangelio, ¿no? Uno le predica el Evangelio, uno le dice, le marca, que eso es lo que la iglesia tiene que hacer, marcarle la dirección a las personas, tenés que caminar por allá, ese es el único camino, y la persona tiene que responder, porque como dice Hebreos 3, 7 y 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso se hacen responsables las personas si no creen en el Evangelio. Si no creen en el Evangelio. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? La pregunta, aunque estuvimos viendo cosas, la pregunta es, ¿el cristiano puede pecar? ¿El cristiano puede pecar? ¿Qué dicen? Sí, pero no vive en pecado. ¿Qué pasaje afirma que el cristiano puede pecar? Primera de Juan 1:8.
Exacto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro, lo que Juan está diciendo es que si vos decís que no tenés pecado, ya está pecando. ¿Mm? Entonces, podemos sí afirmar que el cristiano peca, ¿eh? Aunque ha sido salvado, que tiene una nueva naturaleza, eh, o sea, sí, puede pecar, ¿eh? Ahora, lo que, como decía Fabiana, lo que no hace el cristiano es vivir en pecado, ¿eh? O como dice la palabra, dice practicar el pecado. Puede pecar, puede caer en pecado, puede. Lo que no practica el pecado. Y esa es la diferencia. Es interesante porque esa palabra, practicar, es hacer algo en serie, vendría a ser. Vieron bueno, las máquinas, las que hacen cosas, qué sé yo, no sé, computadora o algún producto, se hace en serie. Es una matriz que se hace en serie. Bueno, esa es la idea de practicar. Está continuamente practicando el pecado. Pum, pum, pum. Eso ya hay que abrir los ojos, porque si está en continuo pecado, una persona puede decir, bueno, esta persona no entendió nada. ¿Mm? Entonces, el cristiano puede pecar, puede caer en pecado, pero no practicar el pecado, ¿eh? No vivir en pecado. ¿Eh? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Ahora, cuando el cristiano peca, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando el cristiano peca? ¿Qué es lo que pierde el cristiano? La comunión con Dios. Ujú. Hay varios versículos que dicen eso. ¿Cuáles se acuerdan algunos? Efesios 4:30, y no contrictéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Mm? Fíjense, 12:6, sí, porque el Señor, al que ama, perdón, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es ujú, verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que da tristeza. Bueno, ujú. me faltó escribir la otra parte. Claro, y falta el 10 y el 11, porque en el 10 y el 11 se explica para qué es la disciplina, ¿no? Para que participemos de su santidad. Fíjense que Dios está ocupando de su pueblo, ¿sí? Y bueno, muchas veces somos duros, no entendemos, y Dios tiene que hacer como un padre o un hijo, sacudirle para que vea que, ¿por qué? Porque somos malos, los disciplinamos a los hijos, no, porque sabemos que es bueno que se corrija. Bueno, así es exactamente lo mismo. O sea, Dios tiene un propósito, ser que participemos de su santidad, que seamos santos. Entonces, muchas veces, para que entendamos como cabeza dura que somos, tiene que llegar la disciplina. ¿Mm? Otra de las cosas que se pierde es el gozo de la salvación. Eso es lo que decía el salmista en el Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y no se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces, fíjense que muchas veces el pecado, ¿eh? Y el no pecado no confesado, perdemos ese gozo de salvación. Nos trae tristeza, nos trae, porque es toda una cadena. Al romperse la comunión con Dios y todo, o sea, es una cadena. Y Satanás se hace el festín, con nosotros. ¿Eh? El apóstol Pablo creo que decía también, que no está ahí en el apunte, pero decía, no sea que habiendo sido heraldos para tantos pierda yo la salvación. Ujú. Entonces, fíjense que ese gozo de la salvación es importante, ¿eh? Es importante, porque nos estamos perdiendo una comunión íntima con el Señor que, como dice como dice el salmista, o sea, es realmente alegría, gozo, estar otra vez en comunión con el Señor. ¿Mm? Entonces,
Bien, y después, porque ya, sí, a ver cuánto, ok. Después tenemos, bueno, tenemos, como dice, vamos a tener pérdidas en el día del juicio. ¿Eh? Pérdidas en el día del juicio. Fíjese en 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante, dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Fíjese, Pablo puso el fundamento en la iglesia de los Corintios, la fundó, y dice, y otros la edifican encima, que es nuestra responsabilidad. Por eso dice, miren cómo sobreedifican. El versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo puso el fundamento, que es Jesucristo, y nosotros tenemos que reedificar, edificar encima del fundamento. Y dice, y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es esto? Nosotros edificamos, ¿no? Y hay cosas que, por ejemplo, tenemos que extender el reino de los cielos. Y esa es nuestra prioridad. Por más que nosotros trabajemos, tengamos nuestras responsabilidades, nosotros en el lugar donde estamos tenemos que extender el reino de los cielos. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Entonces ahí nosotros estamos viendo cómo estamos edificando. Estamos atentos a nuestra vida de santidad, de mi relación con Dios, para poder transmitir eso a los demás. Pero muchas veces, nos desviamos un poquito y en vez de, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo nomás, decir, bueno, yo voy a estudiar una carrera de ingeniería, pero la tengo que estudiar con el propósito de ser un buen ingeniero para hacer luz en el lugar donde yo vaya a trabajar. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo voy a estudiar ingeniería y porque quiero tener un bienestar mejor, quiero tener plata, quiero tener una casa. Está bien, no está mal esas cosas, pero ya mi orientación está cambiando y me puedo llegar a focalizar en eso, y esa es lo que Pablo decía, que es heno, hojarasca, porque no estoy entendiendo de que tengo que extender el reino de los cielos. O sea, puedo pensar, sí, voy a estudiar una ingeniería porque me va a permitir un bienestar mejor. Perfecto, pero que no quede en eso, sino sobre todas las cosas, que siempre yo tengo que honrar a Dios, glorificar, ser luz, ser sal. Entonces ya ese estudio, ya esa comodidad, ya se transforma en oro, en plata. ¿Por qué? Porque lo que me importa a mí es extender el reino de los cielos y lo que me importa a mí es que Dios sea glorificado. ¿Se entiende cómo cambia la perspectiva? ¿Mm? Entonces va a llegar un día en el juicio final que cada cristiano se va a presentar delante de Dios, aunque esta persona no, o sea, como dice Pablo acá, aunque esta persona no sufra pérdidas en el sentido de salvación, sino que esta persona va a tener pérdidas aunque es salvada como por fuego, es decir, vas a entrar al reino de los cielos con tus pantalones en llamas, por decirlo así, para que se pueda entender. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, es a buscar siempre la gloria de Dios. La gloria de Dios. 10 minutos. Perfecto. Vamos a apurarnos. Entonces, veamos un cachito del castigo del pecado.
El castigo del pecado. Bueno, perdón, vamos a hacer un cachito. ¿Cómo podemos solucionar el problema? Porque claro, quedamos con que el cristiano puede pecar. ¿Cómo solucionamos el problema de que si un cristiano puede pecar? Primera de Juan 1, 8 y 9, confesando nuestros pecados. Así se soluciona. Yendo a Dios, nuestro Padre, pedirle perdón, pedirle que su sangre nos limpie, y que restaure esa relación otra vez con Él y que nos dé otra vez dirección para poder caminar en su voluntad. Así es como se restaura la comunión del cristiano. Ahora, el castigo del pecado, ese castigo, dice Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Como decíamos recién, toda persona, también los cristianos, toda persona van a tener un juicio. Van a tener un juicio. Ahora, hay una diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y es si el cristiano está bajo la sangre de Jesús. Bajo la sangre de Jesús. Y esa ilustración que nosotros vemos después en la obra del Señor Jesús, su derramamiento de sangre y todo lo que los apóstoles hablan de la sangre de Jesús, en el Antiguo Testamento lo vemos expresado en el Cordero Pascual. Ahí en Éxodo 12, sí, lean todo Éxodo 12 si quieren. En el Cordero Pascual pasa algo interesante. Tanto Israel como Egipto, los egipcios, todos eran pecadores. Ahora, obviamente estaba Israel bajo el pacto de Abraham, pero no quiere decir que no eran pecadores como todos los demás, todos eran pecadores. Ahora, Dios cumple la promesa tanto de Génesis 3 y del pacto de Abraham, que iba a cuidar del pueblo de Israel, que era su pueblo. Pero tenían que hacer algo el pueblo, tenían que poner su fe en ¿qué? En el cordero. Entonces, desgollaron un cordero sin mancha, que apuntaba al Señor Jesús, ese es el cordero sin mancha, y tuvieron que poner su sangre en los dinteles, y todos los que estaban en la casa, cuando pasó el ángel de la muerte, veía la sangre, no veía lo que estaba dentro. Veían los que estaban cubiertos por la sangre de Jesús. El ángel de Dios, el ángel que iba a matar, todos los que estaban cubiertos por la sangre del Cordero, fueron salvos. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros los cristianos. Todos los que están bajo la sangre del Cordero, que es Jesús, esa sangre es primordial, es para Dios, no es para el diablo. Muchas veces se dice, cubrinos, Señor, con la sangre de Jesús para los ataques de Satanás. No, la sangre del Cordero es para Dios. O sea, Dios ve la sangre para no matarnos. Por eso mandó a su Hijo, el que murió su Hijo, por nosotros. Entonces, al ver la sangre en nosotros, que está sobre nosotros, la sangre de Jesús, por eso nosotros vamos a, como dice el apóstol, somos libres de la ira venidera. La ira que se va a desatar en la segunda venida de Jesús contra aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, nosotros somos salvos por eso, porque estamos bajo la sangre del Cordero. Es precioso eso. Es precioso. ¿Se entiende? Por eso Juan Romano dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí lo que está Pablo haciendo es haciendo una referencia a Éxodo.
El pueblo de Israel creyó que al matar un cordero y poner la sangre en los dinteles, eso es fe. Porque ellos no veían, ellos lo que vieron ahí es una imagen de Jesús que se iba a presentar en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros somos salvos por la sangre de Jesús. ¿Eh? Y esa sangre es la que nos libra de la ira venidera. Es para Dios la sangre. La sangre la ve Dios. Y eso es lo que nos libra de la ira venidera. La sangre de Jesús. ¿Mm? ¿Sí? Me quedan 3 minutitos casi. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, oramos entonces, ¿quieren? ¿Sí? Señor, te damos gracias porque podemos ver sobre todas las cosas tu amor, tu misericordia, porque vemos sobre todo que vos has provisto un cordero, que es tu Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea pueda obtener la vida eterna. Gracias porque estamos bajo esa sangre preciosa que nos libra de la muerte. Gracias porque vos provees esa salvación para transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Señor, bendecí a cada uno de mis hermanos y que pueda resplandecer en el lugar donde esté. En el lugar donde esté puedan llevar el Evangelio a otras personas, para que muchas personas, Señor, puedan tener el gozo que nosotros tenemos y experimentamos. Señor, gracias por sus vidas. Bendecílos, bendecí sus familias, bendecí sus trabajos, Señor. Señor, dale sabiduría y dale poder para que puedan predicar tu palabra. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, 2 minutitos me quedan. Les digo, ya les voy a pasar el examen de este módulo. Y entonces, el lunes que viene va a ser la última clase. Va a ser la última clase. Quedarían 2 módulos más si alguno quiere hacer la diplomatura. Quedan 2, que queda el módulo de Cristo y el Espíritu Santo y el módulo de la salvación. Yo creo que lo voy a empezar, lo voy a hacer a esos módulos en no sé, febrero, marzo. Si quieren, no se salgan del grupo y yo les aviso. Pero yo les voy a dar, ni bien corte, yo les paso el cuestionario para que lo puedan hacer. El cuestionario y el video con las respuestas. Igual, si quedó alguna pregunta ahora, eso también me la hacen llegar ustedes, por WhatsApp me la hacen llegar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el lunes que viene. ¿Mm? Nos vemos. Chao. Buen fin de semana. Chao, chao.